¿Qué tal, Ever? ¿Cómo está? Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Bendecidos. Bien, bendecido. ¿Y usted cómo está? Bien, bien, descansando y vi tu live. Siempre me gusta platicar contigo. Qué bueno. Aquí está haciendo tremendo calor, se me apagó el ventilador. Oh, sí. Pues, ¿qué nos comenta Ever? Eh, pues, ¿quieres que hablemos de un tema en específico, algo en general? Pues fíjese de que pues ya llevo 90 minutos, más de 90 minutos, pero habíamos quedado de hablar sobre la iglesia. Ajá, Habíamos quedado de hablar sobre la iglesia. Pues no sé si le gustaría dialogar un poco sobre eso. ok, ahí va. Mi planteamiento es que la iglesia verdadera está basada en la revelación de Cristo, el acto interno y el acto externo de la fe. ¿Cómo lo podemos saber? Porque Pablo en Efesios dice que el cimiento, que todos estamos cimentados sobre los apóstoles y los profetas. Él mismo explica cuál es este cimiento en el capítulo 1, hablando de que lo que pide es que reciban la revelación, el espíritu de sabiduría y revelación de Cristo. Y ahí es donde habla acerca de la iglesia. Y esta misma revelación es la que aparece en Mateo 16, 18. Que Ever, si estás de acuerdo. puede poner su cámara, Ah, sí, solo que por estoy en mi favor. clase porque déjame moverme un poco para poderla poner porque estoy en mi clase. Bueno, mientras abro mi cámara, Pablo dice, ah, Pablo dice que es la revelación de Cristo, que necesitamos la revelación de Cristo cuando habla de la iglesia. Y está en coincidencia con Mateo 16, 18 y el consenso de los padres, donde dicen que la piedra a la que se refiere, ay, que la piedra a la que se refiere es la confesión de Pedro, y esta confesión de Pedro está basada en la revelación de Cristo. El consenso de los padres es que es la confesión de Pedro la piedra, no Pedro. Entonces, entendiendo esto, podemos entender que la iglesia verdadera se hace, se basa en dos realidades. El acto interno, la revelación divina, y el acto externo, la confesión de fe, que entra coincide con lo mismo que dice Pablo, que es cree en tu corazón y confiesa con tu boca. Tiene que haber estos dos elementos, la revelación divina y la confesión de que Jesús es el Señor. Eh, pues según la etimología del texto, no menciona confesión ninguna. Si usted se va al texto, San Mateo 16, 18 no menciona ninguna confesión. Tampoco hay consenso, es cierto, no hay consenso. Pues algunos dicen que es la confesión, otros dicen que es Pedro, pero el texto no da, pues para que sea la confesión. Por Pero, eso, por ¿qué, eso, qué, qué es lo, ¿qué es lo que es de origen divino en ese texto? por ¿La eso, persona de Pedro o la confesión de Pedro? por eso, no, de origen divino definitivamente es las palabras que le dice Jesús a Pedro. Eso es de origen divino. Es de origen ¿Cuál divino es? de decirle, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Eso es de origen ¿Cuál divino. es? ¿Y a quién se está refiriendo? ¿A ¿A qué quién se se está está refiriendo? Jesús, ¿a quién se está refiriendo? Se está refiriendo en el contexto está refiriéndose que lo que es de origen divino es la revelación que recibió Pedro. Por lo tanto, a lo que hace señalar Jesús de origen divino es la revelación que tuvo Pedro. Por lo tanto, la confesión es este acto externo que nos lleva, que es fruto del acto interno. ¿Cuál es el acto interno? La revelación que recibió Pedro. ¿Cuál es el acto externo? El confesar que Jesús es el Hijo de Dios. Eso
fue el primero fue Pedro que dijo eso. Que tiene una revelación, sí. Hubo más personas que tuvieron una confesión, pero el texto no habla de que las demás personas que hicieron una confesión tuvieron una revelación. Porque recuerda, Usted dijo las palabras de que tú eres el Hijo de Dios. Eso fue lo que ajá, dijo usted. por Esas eso estoy palabras diciendo, también la dijeron Natanael, ujú, también la dijo Marta, también la ajá, dijeron y los también el demonios. Gadareno. Tranquilo. Entonces, si ellos lo dijeron, es lo que usted dijo, es lo que usted dijo, claro, porque la confesión es que Jesús es el Hijo de Dios. Esas son sus palabras, y esas palabras mismas la dijo Pedro. Ahora vamos a leerlo, Ahora, tiempo. y no hemos centrado. Ahora, ¿usted cree, Ever, usted cree en el juego de palabras de Petro y Petra? No, yo creo, es que estás diciendo algo que yo no dije. Yo estoy No, diciendo yo le estoy que, preguntando, no estoy por diciendo que eso, usted me diga. déjate, te vuelvo a decir, lo que yo creo es que si sigues toda la narrativa bíblica del Nuevo Testamento, la iglesia está basada sobre la revelación de Cristo y la confesión de la persona. Estas dos no se pueden separar. Entonces, si me vas a enseñar los demás versos donde personas confiesan que Jesús es el Hijo de Dios, me deberás mostrar que esas personas recibieron una revelación divina. Pero usted fue lo que dijo, Es lo que estoy porque diciendo. ellos confesaron. Ajá. Ahora usted lo que está haciendo es No, enmendando. Sí, no, no, claro que no, sí. no, no, no. Vuelvo a Es lo que decir, usted si dijo. quieres, deshago otra vez, regreso. Pablo dice en Éfeso, la primera vez que menciona a la iglesia, que necesitamos recibir el espíritu de sabiduría y revelación. Y ahí es donde habla de que hemos recibido el poder para poder ser la iglesia, el cuerpo visible de Cristo, el cuerpo de Cristo, donde de él recibimos la plenitud. Capítulo 1 de Efesios. Entonces, donde está apelando que el poder de la iglesia radica es en la revelación. Y vuelvo a decirlo, esto coincide con lo que dice Mateo 16:18, donde Pedro recibe una revelación y al recibir una revelación hace una confesión. Tú lo que estás haciendo, porque es más cómodo para ti, es apelar a que la confesión está ahí. Pero yo no estoy apelando a que la piedra es la confesión como tal. Estoy apelando a que esa confesión nace de una revelación. No es lo que dijo primero. Ahora vamos a leerlo en su contexto. Dice, viniendo Jesús, sin olvidar que ya le había llamado piedra a Pedro. En San Juan Ujú. 1:42 ya le había llamado. Entonces, vamos a ver. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otro Elías y otro Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, lo identifica, ojo, lo identifica. Amén. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, ya lo Ujú. identifica, Ajá. porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo, Entonces, y yo tiempo. también, no he terminado. Ok, dale. Entonces, ya lo identifica. Simón, hijo de Jonás, ¿cómo lo nombra su padre? Simón, hijo de Jonás. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro. Pero si ya le había dicho, eres Simón, hijo de Jonás. Pero ahora le dice, y ahora yo te digo que tú está siendo repetitivo, que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán
contra ella. Entonces, aquí vemos que Jesús ya lo identifica como Simón, hijo de Jonás, pero él le dice, tú eres la piedra. Amén. Ok. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Punto. Ah, ahora, lo que yo demostré es que en Efesios y en Romanos se apela otra vez a la revelación y a la confesión. ¿Tú me podrías mostrar a lo largo del Nuevo Testamento que es Pedro en la persona al quien se le dio toda la autoridad? Ahí lo está Y sobre, leyendo el texto. Sí se lo y puedo sobre, mostrar. y sobre esa piedra está edificada la iglesia. Yo le voy a, muéstreme un texto, usted muéstreme un texto donde hable sobre la piedra, sobre que van a edificar la iglesia. No hay otro Efesios. texto, no existe otro texto que hable sobre que se va a edificar la iglesia, que ponga otro fundamento de edificación de la iglesia. Jesús es la piedra angular, dice Efesios. Esa es otra cosa, porque allí no se está hablando, claro, Jesús es la piedra angular, pero en ese texto no se está hablando de edificar la iglesia. ¿De qué se está hablando? Acrogoniayos, ¿qué es acrogoniayos? Acrogoniayos es piedra del ángulo, la que une dos paredes. Ujú. En él se unen los dos pueblos. Eso, por eso es la piedra angular, porque Ahora, en Cristo se unen los dos pueblos. Pablo no entendiendo y recibiendo todo ese conocimiento directo de Jesús, no debió poner en Efesios que estamos cimentados sobre la doctrina de Pedro. ¿Por qué lo tenía que poner? Porque él tenía que entender que todo este desarrollo que te hice es que tú dices que no es la revelación y confesión, sino que es Pedro. Y, Y él dice que estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Él debió entonces decir, si él entendía, si esto que tú estás diciendo es lo correcto, él tuvo que decir, estamos cimentados sobre el fundamento de Pedro y los profetas. no, usted tiene que entender, porque nosotros no predicamos a Pedro, predicamos a Jesucristo. Pedro fue el líder que iba a guiar a la iglesia en su predicación. La doctrina no es de Pedro, la doctrina es de Jesucristo. Pero ahí apela que el fundamento doctrinal es de los apóstoles y los profetas. Sí, Hermano, si es que le entrega las llaves. Tú eres Pedro. Y sobre según esta piedra edificaré mi iglesia y a ti te entregaré las llaves del reino. Aquí no hay vuelta de hoja. Aquí pero es según la el documento realidad. del dicasterio, todos los apóstoles tenían las llaves. eso nosotros lo sabemos, y no solamente hoy con ese documento, no solamente, pero ninguno de los 12 era igual a Pedro, ninguno. No. Yo puedo estar de acuerdo con el primado de honor, pero no estamos hablando del primado de honor. De lo que Pero estamos ¿quién hablando dice es del primado primado de de honor? jurisdicción. ¿Quién está hablando de honor? Yo no he dicho primado de honor. Por eso, si a lo apelas al primado de honor, yo te digo amén. Es que yo no he hablado de primado de honor. Ok, entonces, Ahora usted se adscribe o se adhiere a que entre Petros y Petra hay diferencia de tamaño. yo estoy escribiéndome a que, entendiendo cómo se construye la gramática y y entendiendo todo el contexto, a lo que se refiere Jesús es a la revelación y a la confesión de Pedro. No. Ah, ya, porque dijiste que no. Muéstremelo en el texto. Ya te lo dije. ¿Cuál de todo lo que está diciendo, a qué Jesús le atribuye el origen divino? ¿Dónde dice Jesús? ¿Dónde dice Jesús? ¿Dónde dice la confesión es la roca? No, estoy diciendo que la revelación más la confesión. Recuerda, tú estás apelando que solamente es la confesión. Yo no. Yo estoy diciendo que la revelación junto con la confesión, estas no pueden ir por separado. ¿Dónde dice ¿Sale? San Mateo 16, 18 eso? Ya te dije.
respóndeme ya te respondí tus preguntas, ahora respóndeme esta pregunta. No, Jesús. Ah, ¿dónde bueno, dice entonces no me eso? respondas nada. ¿Dónde Te dice? estoy Porque diciendo, usted no está me respondes diciendo, mi pregunta. no, No me no, respondes mi pregunta. no, ¿cuál pregunta? Si ya se Está la Ahí clarísimo va respondí. de el nuevo. texto, hermano. El texto no La, está pre- la clarísimo. pregunta es, la pregunta es, ¿a qué Jesús dice que es de origen divino? Jesús, en ese pasaje, ¿qué dice que es de origen divino? Eso dice que esa confesión, que eso que dijo Pedro, ¿En serio? eh, me está preguntando, ¿La confesión es de origen divino? me está preguntando, ¿La déjame confesión es de hablar, origen divino? déjame hablar, ¿sí? Ok. Le dice, eso no te lo reveló carne ni sangre, ¿sí? ¿Sí? Ahora le Luego, dice, bienaventurado Simón, ahora yo te digo, Bendito Dios. tú eres Pedro. Después de decir eso, no le dice, no le está diciendo él que esa es la roca, sino que lo que confiesa Jesús y le dice, tú eres Simón, hijo de Jonás, pero ahora yo te digo, tú eres Pedro y sobre esta roca epitauteti, que significa esta misma, ¿cuál esta misma? La antes mencionada, porque eso no era posible aplicarlo a la primera persona, sino que a segunda y tercera persona. Eso sobre el epitauteti. ¿Y quién era la primera persona ahí? estamos hablando que la persona no puede ser, no a fuerzas tiene que ser una persona real. Cuando apelas a la persona, apelas al sujeto, no a la persona. Porque si hay una distinción entre persona y sujeto. ¿Me va a Porque contestar? lo que está, sí, antes de contestarte, no has respondido a mi pregunta. Y yo no voy a responder Todavía ninguna más. pregunta hasta que tú respondas mi pregunta. Todavía más. Jesús, va de nuevo. Jesús, ¿qué es lo que dice Jesús en Mateo 16, 18 en adelante? Es de origen divino. ¿Por qué te cuesta decir que es la revelación? ¿No me oíste? No, estás apelando a otro sentido. ¿No ¿Qué me es lo que dice escuchaste? Jesús que es de origen divino? ¿No me escuchaste? Más sencillo. Te la pongo. Opción A, la revelación. Opción B, la confesión. Opción C, Pedro. ¿Cuál de Ever, estas tres opciones es Ever, de origen divino, según Jesús? Ever, Ever, por favor, no me hagas perder mi tiempo. Y escucha, te voy a volver a repetir, porque yo Vale. te dije claro. Jesús le dice, bienaventurado eres, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Esa es El tiempo ahí. la respuesta, pero el pasaje Hasta ahí. continúa. No, ¿por qué me quieres cortar? Eso es Tiempo. tu respuesta que quieres escuchar. Pero Jesús dice, ahora yo te digo que tú eres Pedro. Te pregunto, ¿esas palabras son divinas de Jesús? ¿Tú eres Pedro? Sí, estoy entendiendo, pero quiero que entiendas esto. A lo que estoy diciendo es Perdón, que, perdón. dale. ¿Te contesté sí o no? Sí, me dijiste que la revelación. ¿Te contesté? Estamos de acuerdo. Eso mismo te había dicho. ¿Estamos de acuerdo? Eso mismo te había dicho. Ujú. Listo. Pero Jesús le dice, no es que no he terminado. Ahora yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero esta piedra, esta es Joutos o Aute o Tautetí, que significa esta misma. ¿Cuál esta misma? La antes mencionada. Y no puede decir Jesús sobre esta ¿Cuál es la piedra. antes mencionada? ¿Cuál es la antes mencionada? ¿Cuál es la antes La mencionada? antes mencionada es Pedro. Sí. Porque dice, No, la ahora, antes mencionada es la revelación. Ever, te estoy diciendo Gloria a Dios. que, Viva la iglesia de Cristo. hermano César, si quiere, siléncieme el micrófono, por favor. Esto, Ever,
funciona así. El epitauteti, que significa esta misma, eso no se aplica a primera persona, sino a segunda y tercera persona. ¿Quién era la primera persona? Exacto. La primera persona es Pedro. ¿Qué? La Sí, primera. Va- Uy, sí, señor. porque la primera persona en esa oración estás diciendo que le está diciendo, la primera persona de que menciona es, el primer sujeto es, tú eres Pedro. Hizo, pero el que está hablando es la primera persona. Ever, Ok, Señor. a ver, dale, dale, dale. Te voy a seguir tu punto, voy a seguir tu punto. yo te Ok, estoy hablando de lo que yo he estudiado. Él, la primera ok. persona, es el que habla. Entonces, el Ujú. epitauteti o joutos, joauto, que significa esta misma, la antes mencionada, y nunca se puede aplicar al que está hablando, sino que a segunda y tercera persona. Esta Ok, misma. ajá. Y sobre La esta segunda y tercera misma, persona, ¿quién son? ¿cómo? La segunda y tercera persona, ¿quién son? Es Pedro. Porque la primera Pero esa persona es el que es habla, Jesús. el que, Ajá. y el que está hablando es Jesús. Pero El que está en el hablando es Jesús. contexto, escúchame esto, en el contexto también hay, en esa oración está apareciendo un sujeto que no es persona. Ese sujeto que no es persona es la revelación, porque a esa revelación la está describiendo, diciendo que esa revelación no es de origen humano, sino de origen divino. Por lo tanto, la revelación también puede sustentarse como sujeto en la oración. Por lo tanto, me tendrías que demostrar que esa segunda o tercera persona no es la revelación. Y Es también tendrías Pedro. que sustentarme que también se puede aplicar entonces para la revelación. El epitautetí, ¿a quién se está dirigiendo? A la revelación. Señor, está refiriendo a Pedro. Y ahora yo te digo que tú, segunda persona, el que habla, le dice a la segunda persona, Ujú. y sobre epitauteti, ojo autos, edificaré mi iglesia, y sobre esta misma piedra. Entonces, Jesús primera persona, Pedro segunda persona. Y ahora yo te digo, ¿con quién está hablando Pedro? ¿Quién? ¿Y Jesús. quién, ¿Y quién es la tercera persona en esa oración? Tercera, pueden haber segundas o terceras. Estaban los ¿Quién es la otros tercera apóstoles. persona? Estaban los No, no, otros. no, no, no. En esa oración no aparecen los otros apóstoles. ¿Cómo? En esa oración, En ese, viéndola de manera gramatical, no aparecen los otros apóstoles. estaban en la conversación. Estaban en la Eran conversación, pero a personas, partir, tú eran me dijiste personas. que a partir, escucha, tú me dijiste que a partir de que dijo Simón, hijo de Jonás, se está dirigiendo a Jonás. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Por lo tanto, está excluyendo a los demás personajes que están en esa historia, los está excluyendo Son de esa personas. conversación porque está teniendo una conversación con Pedro. Ahora, ya no Pedro es la vamos a ver segunda persona. Pedro es la segunda quién es persona. en esa oración gramaticalmente, quién puede ser la tercera persona. No hay tercera persona. Claro que sí, gramaticalmente, porque aparece en el contexto, de manera, lo están describiendo, es la revelación. ¿Y sabes Mm, qué? Esto es- coincide con la mayoría de padres que dicen que es la confesión de Señor, Pedro basada en la revelación. una confesión no es persona, Señor. No, una revelación. Una Gramaticalmente puede ser revelación es considerada, persona. Una revelación es gramaticalmente persona. No, puede ser señor. considerada persona. No, señor. Gramaticalmente. Ahora, no me has A ver, querido, no me has ahí querido va. contestar si hay diferencia entre Petros y Petra. Es que no tiene valor si hay diferencia entre Pedro y Petros y Petra, porque a ese juego no quiero entrar porque no tiene un valor distintivo. ¿Por qué? No, Porque yo apelo a que es la estoy revelación. preguntando. No es un juego. Te estoy preguntando. ¿Cuál es la diferencia entre Petros y Petra? No lo sé. Entonces, no te, yo sé que sí sabes, yo sé que sí sabes, pero no quieres Dale. caer en el error del protestantismo que dice Petros
y Petra, una es masa rocosa y la otra es guijarro para ser lanzado. Sí lo sabes. Yo estoy apelando a que la piedra a la que se refiere es la confesión de Pedro basada en la revelación, Y estás apelando lo que la cual confesión es una persona. gramaticalmente sí. Ahora te vuelvo a preguntar, ¿quién es la primera persona en esa Jesús. hora? Ahora ya cambiaste, ya no dices que Sí, era tienes toda Pedro. la razón. Yo entendí mal. Bueno, Entendí muy mal. Y bien. tengo que. Ahora, Lo entendí mal. ahora lo que nosotros como cristianos enseñamos o creemos es que la iglesia predica a Jesucristo, que es nuestra vida, nuestro Salvador. Pedro no nos da la salvación. Pedro es el líder, que Pedro era una persona diferente a los 12. Era una persona prominente. Primado. Según Primado de honor. la Biblia no menciona primado de honor. Sí, tampoco menciona la Trinidad, pero la Trinidad es bíblica. Eso, El eso primado de honor, es otra cosa. Es el otra cosa. primado de Ahora honor, yo te tú pregunto, y yo lo podemos aceptar. no era de honor, era de jurisdicción. Muéstramelo. Era primado de jurisdicción. Te lo puedo mostrar en los concilios. Ah, sí, con el canon 6 de Nicea. Te los puedo mostrar. Con el canon 6 de Nicea me parece muy bien. Varios te puedo mostrar. El Por canon 6 ejemplo, de Nicea. te puedo El mostrar. canon 6 de Nicea. Te lo voy a mostrar con la Biblia primeramente. El canon 6 de Nicea. Léelo. Dámelo, yo no tengo más que mi celular. Y si lo abro, Léelo. me voy a salir del live. Te voy a mostrar. Tengo que buscar los documentos, te lo voy a mostrar. Primero te lo voy a mostrar con, antes El de canon 6 de Nicea. te lo voy a mostrar. Sí te lo muestro. Dale. Vamos a ver. Dice, vamos a ver, dice, sería muy largo en un escrito como el presente enumerar la lista sucesoria de todas las iglesias. Por ello indicaremos como la mayor de ellas, la más antigua y la más conocida de todos, la iglesia que en Roma fundaron y establecieron los dos gloriosísimos apóstoles Pedro y Pablo. Tiene una tradición que arranca de los apóstoles y llega hasta nosotros en la predicación de la fe a los hombres, a través de la sucesión de los obispos. Así confundimos a todos aquellos que de cualquier manera, ya sea por complacerse a sí mismos, ya por vanagloria o por ceguedad o falsedad de juicio, se juntan en grupos ilegítimos. En efecto, ¿Es el canon 6 de Nicea? no, te estoy leyendo San Irineo de León. Te estoy No, leyendo San yo pedí Irineo de el León. canon 6 de Nicea. Dice, en efecto, con esta iglesia romana, a causa de la mayor autoridad desde su origen, ha de estar necesariamente de acuerdo toda otra iglesia, es decir, los fieles de todas partes. En ella siempre se ha conservado por todos los que vienen de todas partes aquella tradición que arranca de los apóstoles. Entonces vemos que tiene mayor autoridad. Es una mayor Ok. autoridad y se tienen necesariamente que suscribir a esa. Espera, no. Ahí dice mayor autoridad, no dice que los demás se tienen que suscribir. Dice mayor autoridad, lo Bueno, cual yo vamos a podría leer. decir también, lo cual podría yo decir también que en los tiempos de la pentarquía Roma tenía mayor autoridad, lo cual no significa una jurisdicción universal. Esto, y dice, a causa de la mayor autoridad de origen, ha de estar necesariamente de acuerdo, necesariamente Ah, todas las iglesias. Pillín, quieres cambiar de acuerdo por sujetos. ¿Cómo? Quieres cambiar la palabra estar de acuerdo por estar sujetos. Mm.
estar de acuerdo necesariamente es adherirse. No, Claro que sí, claro que sí. Tiene no. que estar necesariamente de acuerdo, todas. Ok, vuelvo a decirlo. Aún concediéndote que tiene mayor autoridad, yo considero que históricamente Roma ha tenido mayor autoridad, no una jurisdicción universal. Te lo voy a mostrar, te lo voy a mostrar. Y te voy a mostrar con San Cipriano de Cartago, año 250. Yo te pedí Año, el canon 6 de inicio, pero está bien, dale. año 250, te lo voy a mostrar. Dice, vamos a ver. Después de todo esto, todavía habiéndose dado un falso obispo, creación de los herejes, han tenido la audacia de hacerse a la vela y de llevar carta de parte de los cismáticos y profanos a la cátedra de Pedro, a la iglesia principal, a la iglesia Ujú. principal, dice principal de la que brotó la unidad del sacerdocio. Y ni siquiera pensaron que aquellos son los mismos romanos cuya fe alabó el apóstol. Era la misma de la que está hablando, era la iglesia principal, dice San Cipriano. Ahora, que sea la iglesia principal es lo que te estoy diciendo. O sea, no ha cambiado nada, lo que me acabas de decir no cambia nada mi postura. Históricamente, la iglesia principal era Ahora, la de Roma. Que eso ahora, signifique jurisdicción universal son dos cosas te diferentes. lo voy a mostrar, porque no he abierto todavía, te estoy dando de estos libros. Ahora, Ever, ¿estás consciente de que allí no existían las denominaciones protestantes? Depende. Depende. O sea, si esperas que yo te diga que ya existía como tal una denominación, no, pero tampoco existían muchas cosas que el romanismo considera como dogma. Entonces, si vamos a Estamos apelar hablando a lo de la que era, iglesia, de la oh, pues iglesia. entonces, Por eso yo te tu pregunté, tu iglesia romana es igual a la iglesia de Roma que había en esas épocas. ¿oíste lo que te dije? Lo que te acabo de leer. No, no es la misma. Vuelvo a decirlo. Que sea la principal, históricamente, claro que sí, pero eso, a una jurisdicción universal es diferente. Que tú lo quieras ver como igual es un problema tuyo, porque eso se llama sesgo de confirmación. Pero Ever, directamente, siendo honesto, ¿existía alguna iglesia evangélica en los primeros siglos? No, pero si hay una iglesia en estos momentos que sea más apegada a la que había en ese entonces, es todas las iglesias producto de la reforma. La iglesia, Ever, la iglesia católica romana estaba en el primer siglo. La iglesia católica romana actual no se parecía en nada a la iglesia de Roma de ese entonces. Estaba en el primer siglo. No, porque no son iguales. Eh, y eso lo puedes comprobar que Sí, tu porque iglesia, esta iglesia romana cree en una jurisdicción universal. Lo único que había en ese entonces, había un mayor honor, una mayor autoridad, pero no una jurisdicción universal. ya lo vamos a ver. Eh, entonces, así, siendo sinceros, me dice sí o no, ustedes, la denominación de ustedes o tu denominación predica la palabra de Dios, quieren apegarse a la Biblia, pero ustedes no son la iglesia histórica. Tú no me puedes mostrar que tu denominación tenga la historia desde el primer siglo hasta la actualidad. No me puedes mostrar una prueba arqueológica
de que tu denominación estuvo en los primeros siglos. No me puedes mostrar una prueba bíblica ni patrística de que tu denominación estuvo en los primeros siglos, o sí lo puedes hacer. Si yo te, ¿de dónde eres, Martín? Soy del Salvador. ¿Cómo se llama tu parroquia, Martín? Se llama Nuestra Señora de los Dolores. ¿Me puedes mostrar que tu parroquia viene desde los tiempos de los apóstoles? Sí te lo puedo Tu mostrar. parroquia. Yo te puedo contar, por ejemplo, yo te puedo hablar cómo en mi pueblo está la primera, bueno, ahora ya no es mi pueblo, porque como se va dividiendo en sectores cuando van creciendo las villas, por ejemplo, en mi pueblo, por ejemplo, estaba la primera parroquia del Salvador del año 1600, en mi pueblo. El 1600 no es el tiempo de los apóstoles, Martín. Tu iglesia es nueva. Pero, vas a apelar a la doctrina. Vas a apelar a la autoridad. Vas a apelar a dogmas. Vas a apelar a cosas invisibles. Y a mí me pides cosas visibles, mientras que tú haces el juicio sobre tu propia iglesia en cosas invisibles. Yo te puedo, es que seamos serios. Seamos serios. Es lo único que te puedo decir. Yo te puedo mostrar la sucesión, te puedo contar que a mi lugar, a los Izalcos vinieron desde Perú, y también un obispo de Guatemala, Francisco Marroquín, vino acá a confirmar de la expedición que vino a América. Entonces, yo te puedo mostrar historia. Yo te la puedo mostrar. Yo también te puedo mostrar historia. Ahora, sígueme acá. Perdón, muéstrame cómo se llama tu denominación y muestra mi historia. Ahí va. Antes de decirte mi denominación, que no tengo problema con decírtela. ¿Cómo se llama? Iglesia Jesús del Salvador, desde Atlacomulco, México, y la denominación es Reformada Carismática. Mi pastor se llama... ¿Quién llevó el Evangelio a México? Mi pastor se llama Jerónimo Velázquez García. No tengo problema. ¿Quién llevó a... Nosotros somos productos de obra misionera estadounidense, iba a decir inglesa, estadounidense. Ahora, tiempo fuera. Nosotros los evangélicos somos producto de Lutero. Eso es lo que constantemente dicen los católicos. ¿Me sigues? Lutero tenía sucesión. Por lo tanto, todas las iglesias evangélicas tienen sucesión. Oiga. Sí. Oiga, hombre. ¿O Lutero no tenía sucesión? No. ¿No? No, él se sale. Entonces puede haber alguien que deje de ser sacerdote. Lutero se sale. Pero entonces alguien puede dejar de ser sacerdote. Los luteranos, otra cosa. Los luteranos vienen desde Cristo. Martín Lutero tiene o no sucesión. Este es tu prueba. No. O sea, lo único que estoy diciendo es que, escúchame, yo apelo a que mi sucesión no se base en quién le puso las manos a quién. Mi sucesión se basa en cuanto a la doctrina y la enseñanza. La verdadera sucesión no se basa, porque la única sucesión bíblica es la de Matías. De ahí en fuera no hay una sucesión más que una apelación a autoridad y honor. Entonces, si creemos en la sucesión, ¿por qué los escritos de Ignacio y Clemente no fueron considerados canónicos? Uno de los aspectos que se consideraron para sacarlos del canon fue que no tenían la autoridad apostólica. ¿Por qué? Si eran producto de la sucesión. ¿Cuándo estuvieron en el canon? No estoy diciendo que estuvieran en el canon, sino que se apelaba a que ellos fueran canónicos. Perdón, lo que quise decir es que apelaron para que estuvieran en el canon. Pero uno de los elementos que hicieron que no entraran en el canon fue que no tenían la autoridad apostólica. ¿Por qué si tenían sucesión? Porque la sucesión es igual a la autoridad. Dicho de esta misma manera, ¿por qué los documentos del Papa
los Te voy a documentos del Papa mostrar, no son considerados canónicos, porque Ever, aunque es sucesor de Pedro, no tiene la misma autoridad que los apóstoles primigenios. ¿por qué va a ser, Ever, por qué va a ser canónico? ¿Por qué va a ser canónico un documento, Ever? ¿Por qué va a ser canónico? Me estás diciendo que pues estuvo en el canon. Ujú. ¿Y por qué va a estar en el canon? ¿Por qué un documento de tu Papa no está en el canon? ¿Sabías que había un Evangelio de Pedro, Apocalipsis de Pedro, Ujú, y no entraron ujú. ¿Por qué? porque eran pseudoepígrafos? Vuelvo a la Eran pregunta. pseudoepígrafos. ¿Por qué un documento de tu Papa no está dentro del canon? Porque la iglesia, ¿y quién dice que era del Papa? Era Vuelvo a pseudoepígrafo. decirlo. Vuelvo a decirlo. ¿Por qué un documento de un Papa antes de Trento no entró dentro de los documentos canónicos? ¿Cuándo se define canon? En Trento, ustedes dogmatizan Trento, en Trento dogmatizan el El canon. canon se define en Trento. Ustedes lo dogmatizan en Trento. En Trento se anatemiza. No, se dogmatiza su canon. Te muestro que se anatemiza. Sí, Ya estaba también, definido. pero Ya estaba no definido. dogmatizan su canon, no dogmatizan su canon en Trento. ¿En serio, Martín? ¿Eres capaz? Ya, nada más Ya por estaba llevarme la contraria. definido, señor. ¿Dónde los dogmatizaron? ¿Estaba definido, sí o no? No, No. no. ¿Cuándo es la primera declaración sobre el canon Dime cuándo es la oficial? primera declaración ¿Cuándo? oficial del canon. ¿Cuándo? Dime. Te lo muestro, te lo muestro. Yo te lo muestro. Mientras me lo muestras, quiero decirle a todos los que nos están viendo, uno, que Martín no me pudo explicar esa coherencia entre revelación y confesión. Dos, no me pudo demostrar históricamente ni el canon 6 de Nicea que había una jurisdicción universal. Ahora me va a pedir, me va a mostrar el canon, pero no me ha mostrado cosas anteriores. Así que esperamos que Martín ahora sí nos muestre algo. Primero, te lo mostré, te expliqué, te expliqué sobre San Mateo 16:13 en adelante, te lo expliqué, te enseñé sobre lo que es el epitautetí, lo que era aplicado a la segunda persona. Tú dijiste que una confesión es una persona, que una confesión Gramaticalmente sí. es una Revelación. persona. Ahora te voy a mostrar dónde se dice que fue la primera declaración oficial del canon. Que sea en concilio de Roma, que sea en concilio de Roma, que sea en concilio de Roma. Ay, viva la Iglesia Católica. Hay que ser serio. A mí me gusta que las personas sean serias. Por ejemplo, yo te dije que si me podías mostrar historia, me dijiste que sí, que ustedes vienen Sí, de... la historia viene de los misioneros anglicanos que vinieron a Estados Unidos, de Estados Unidos se asientan y logran colonias y un país cristiano, protestante. Ahora vienes de los anglicanos. Ajá, la mayoría de movimientos que llegaron a Estados Unidos fueron anglicanos Vienes de y los anglicanos. puritanos. Vienes de los anglicanos. La verdad es que es un movimiento pentecostal fundamentalista que rotó a un movimiento reformado carismático. Los pentecostales nacen en 1906. Ajá, pero nosotros venimos de una línea reformada carismática. 1906. Entonces, ¿cómo me estás hablando a mí? ¿Cómo me estás hablando de historia cuando que estás aceptando que nacen en 1906? Pero la antigüedad, es que la antigüedad no es criterio definitorio, Martín, porque escúchame esto. Si vamos entonces a cuál es la iglesia verdadera por la antigüedad, entonces tú y yo estamos mal. Los ortodoxos tienen la razón, porque la primera iglesia es la iglesia oriental.
¿Oíste lo que te leí? No Pero, pusiste. pero ninguno de los textos que me dijiste apela a que la iglesia más antigua sea la de Roma. ¿Vas a ¿Oíste, decir que la iglesia más antigua es la de Roma y no la oriental? Señor? Es una sola iglesia. ¿En serio? ¿Tú estás Es en comunión con los ortodoxos? ¿Los ortodoxos están en comunión con los católicos? ahora no, ahora no, ahora no, pero te voy a leer. Ahora no, pero sí ellos se suscriben y te voy a leer el diccionario Paredes Garcete. Te voy a leer el diccionario Paredes Garcete para que veas lo que decía. El primado jurisdiccional. Vamos a ver. ¿Los ortodoxos creen el primado jurisdiccional de la sede romana? Ahora no, ahora no. Pero yo te voy a dar varios. Incluso ellos firman un tratado de omnímoda obediencia a Roma y yo te lo voy a dar ahora. Y yo te, Sí, ¿qué te parece si me muestras en el primer concilio, yo donde te lo estábamos todos como una iglesia, en el canon 6 para ser específicos, el canon 6 de Nicea, que te lo sigo pidiendo? Hermano Martín, yo creo que yo hasta acá nomás, ya son las 10 acá en Wisconsin y me toca trabajar muy oscuro y ha sido un grato placer de haber estado acá con usted y seguiré siempre aquí como un católico seguidor de Jesucristo y soy feliz de estar en esta iglesia que fundó Jesucristo con obispos desde allá en la palabra de Dios y eso pues me hace feliz de ser católico y esperando y siempre orando a Dios por la conversión del sectarismo para que vengan a una sola iglesia que edificó y fundó Jesucristo. Así que Eso está en contra de su magisterio. un fuerte abrazo para todos mis queridos y apreciados hermanos en Cristo el Señor. Que mi Dios les bendiga grandemente. Yo hasta aquí nomás los dejo porque ya son las 10:01 y voy a descansar muy oscuro, voy al trabajo y estaré pendiente para continuar aquí refutando a muchos protestantes que enseñan con un atajo de diferentes doctrinas, de todas un montón de doctrinas y todas son no se pueden entender, no conocen la perfección, la unidad. Solamente el uno cree una cosa, el otro cree otra, mientras nosotros creemos una sola. ¿En serio? ¿Los Así que, edevacantes mis creen lo queridos mismo que usted? hermanos, bendiciones. Hasta ¿La otro día. iglesia alemana cree lo mismo que usted? Saludos y bendiciones. Ever, yo te puedo decir que seamos serios, seamos serios. Vamos a continuar, voy a continuar un momento más. Voy a continuar un momento más. Te voy a leer lo que dice, te voy a leer lo que dice. Vamos a ver acá si está en este libro, página 290. Dice, vamos a ver, página 290 dice, dice, la primera declaración de magisterio, relación, la primera Mientras declaración, Martín lee, no me puede enseñar. ¿me vas a dejar leer? ¿Me vas a dejar leer? Hay que ser serios, Ever. Hay que ser serios. Yo pues te consideraba una persona seria. Te estoy leyendo sobre la declaración sobre el canon. La primera declaración del magisterio en relación al canon se le dio en el concilio de Hipona en el 393, declaración oficial. Una asamblea plenaria de los obispos de la provincia de África, EB 1618, reporta el canon largo no solo para el Antiguo, sino para el Nuevo Testamento. Entonces, aquí podemos ver que se pierde esta se pierde del 393, se pierde lo que es el acta conciliar. Por eso, en el 397 se vuelve a dar la misma declaración. Eso está página 290 del libro La Biblia en la Historia. Ahora te voy a leer un libro Ok. que yo no sé si Nada más conoces. respóndeme esto.
estoy dando pruebas porque dijiste que te mostrara una declaración oficial. Ahora te lo voy a leer. Ahora Dice, en el ok. año, en el año 393 hubo un concilio de la iglesia en el obispado de Agustín de Hipona que dice que estableció los límites de los libros canónicos según las líneas aprobadas. Dice, las resoluciones de este concilio se han perdido, dice F.F. Bruce, se han perdido, dice, pero fueron resumidas en el tercer concilio de Cartago 397, un concilio provincial. Parece que estos fueron los primeros concilios de la iglesia en que hubo una decisión una decisión oficial acerca del canon. Lo dice F.F. Bruce, página Ok, ahí va. Página 96. No fue en Ahí va, Trento. Martín. Escúchame esto. Ahora, si lo que dices es que esos dos concilios, el de Cartago y el de Hipona, fueron concilios ecuménicos, ¿por qué los ortodoxos, que son conciliares, no tienen el mismo canon que ustedes? Ever, ¿cuándo dije yo que fue concilio ecuménico? Entonces, ¿fueron concilios regionales? Eso se llama muñeco de paja. Eso ¿Son se concilios llama. regionales? Entonces, lo que yo te puedo decir, Ever, que no pongas palabras en mi boca. Lo que yo te he mostrado. ¿Son concilios regionales? Sí. Lo que yo te he mostrado es que F.F. Bruce dice que hubo decisión oficial. ¿Sí o no? Ujú. ¿Regional? O fue, ¿Regional? o fue, Lo acabas de decir. o fue hasta Trento. ¿Dónde dogmatizaron su canon? Era el mismo listado, ¿sí o no? Ahora, escúchame. Si ese concilio gobernó a toda la cristiandad, esos dos concilios gobernaron a toda la cristiandad, los ortodoxos son conciliares. Era el mismo, Entonces, los ortodoxos deberían tener el mismo canon. No te escucho, Martín. era el mismo listado, ¿sí o no? En números sí, en los libros no. ¿Cómo? No era el mismo ¿Existían los listado. mismos libros? Tenían. En el número ¿Sí? sí, pero había diferentes. Eso lo he leído o he investigado y tienen diferentes, aunque ¿Dónde? aparecen el mismo número de libros, aparecen diferentes, como, por Pruebas, ejemplo, pruebas. entiendo que Esdras y Nehemías, tú lo debes estar de acuerdo conmigo, Esdras y Nehemías era un libro. Sí. Sí, pero Y hay un eso montón de libros como, es que has escuchado, pero no tienes claridad a qué se refiere eso. No tienes a ver, dime. claridad. En cuanto al canon hebreo, por eso resultaban 22. Por eso resultaban 22 el canon hebreo. Entonces, me dijiste, yo te dije, te muestro una decisión oficial antes de Trento. Me dijiste sí, te mostré 2 libros. Decisión Ahora, oficial. esa decisión oficial estaba dogmatizada. No era necesario para ese tiempo y por eso vas a ver y que no estaba anatemizada y por eso vas a ver que algunos se atreven a hacer un listado diferente porque no estaba Ahora, anatemizado. Algo que se da en Trento. Ahora, los libros eran 73 y 73 son los que de lo que se habla, se hace una profesión de fe en ese mismo listado, se hace en el concilio de Florencia. Era el mismo listado. ¿Te lo leo? ahora, pregunta, si esos concilios fue una declaración oficial, porque los ortodoxos que son conciliares no tienen el mismo canon que ustedes? Yo te puedo seguir leyendo, te puedo seguir cuando
cuando Sí, pero yo quiero que respondas mi pregunta. bueno, la verdad que ellos pueden quitar y pueden poner porque los listados, la mayoría, no coincidía antes del 393. No coincidía. Ahora que si después ellos ya con o que se han atemizado, pues deciden, por ejemplo, alguien dudar del canon, que no acepta los 73 de libros de lo que es pues el ya dogmatizado, ya pues en el 1546 ya queda como un anatema. Antes, antes por eso puedes ver que Hugo de San Víctor no estaba de acuerdo, parece que era en el año 1000 y algo, no estaba de acuerdo con los deuterocanónicos. ¿Por qué? Porque no estaban, anatemizados. Ahora te pregunto, ¿qué piensas de los deuterocanónicos? La verdad, yo creo que no tengo problema con ellos, pero no los considero canónicos. ¿Qué piensas? Mi denominación no los considera canónicos, pero no tenemos problema con leerlos. ¿Qué papel tuvieron en la teología del Nuevo Testamento? No, dados. ¿No qué? Ahora, antes de entrar ahí, Martín, quiero que vuelvas no No que te vuelvas, escuché, quiero que respondas mi pregunta. perdón, no te escuché Ah, porque se te pausó. Entonces, ok, déjame muevo. me vas a responder Sí, qué papel. te respondo si tú me respondes primero, Te porque pregunté, si todo oiga, todos los concilios donde está, óyeme, es que esto no es un juego. Te respondo si me no me has respondes respondido. primero. Por eso yo te he preguntado qué papel jugaron los deuterocanónicos en la teología del Nuevo Testamento. Ok, solo entonces para saber, yo hago preguntas, tú no me las respondes, pero yo tengo que responder las tuyas. Bendiciones, Ever. Yo no puedo con una persona que a falta de conocimiento no quiere responder, no voy a perder mi tiempo. Te hice una pregunta porque los deuterocanónicos son un tesoro y una fuente enorme de revelación para el Nuevo Testamento. Entonces, si algo tan básico como decir, Yo no, creo que no son por eso citados, no son citados. te voy a recomendar un libro. Te puedo recomendar un libro que odia Dale. Néstor Díaz, que lo odia, se llama Las fuentes que dieron origen al Nuevo Testamento. Ahí te vas a dar cuenta cómo la teología del Nuevo Testamento está usada, la soteriología, perdón, la escatología del Nuevo Testamento es citada de los deuterocanónicos. La escatología, no aparece escatología en el Antiguo Testamento protocanónico, no aparece, solo un texto No. bíblico. Lo demás es de los deuterocanónicos. Entonces es un tesoro grande que yo te recomiendo comprar ese libro para que pues puedas instruirte, ¿verdad? Si te sirve, Ahora, bueno, si Martín, no, ya te no, no. escuché. Te, te puedo hacer de nuevo la pregunta que no has respondido y estás evitando. ¿Cuál? Si todos esos concilios que tú me dictaste dieron una declaración oficial y los ortodoxos son conciliares, ¿por qué no tienen el mismo canon?
simple. Pues el canon se define en el 3, se propone en el 382, en el 393, te lo voy a leer, en el 393 se define conciliar. Es que Ahora, si es así, fue antes del cisma. sí, fue antes del cisma. Entonces todos los ortodoxos deberían tener el mismo canon porque los ortodoxos son conciliares. El problema, si ellos no lo aceptan, aunque te voy a leer esto, y espero te sirva, yo no te estoy dando, estás buscando algo a que agarrarte con uñas y dientes, pero te voy a leer, Es que no lo respondes. te voy a leer esto, dice, en el 405, el Papa Inocencio I le envía al obispo de Tolosa, ex superio, una carta consulenti tibi, en la cual ofrece tanto para el Antiguo como para el Nuevo Testamento un canon idéntico al de Hipona. La Iglesia de Occidente presenta el mismo canon en el decreto gelasiano en el 492, por lo cual dice: se puede afirmar que la Iglesia desde el siglo IV sostiene en sus pronunciamientos el actual canon largo. La Iglesia de Oriente aceptó el canon largo en el concilio de Trulano II o Quinisexto, la Iglesia Oriental, o Quinisexto, 692. El patriarca Focio, muerto en el 891, lo confirmó y lo declaró una vez más como obligatorio para toda la Iglesia Oriental. Y acá viene la Iglesia, la primera intervención, dice, de la Iglesia a nivel universal con el texto sagrado se tuvo en el concilio de Florencia en el 442. Fue el primero, dice, en el que fue una declaración universal, dice, a nivel universal con relación al texto sagrado se tuvo el concilio de Florencia. En el último decreto de este concilio ecuménico fue presentado un elenco de libros sagrados conforme al elenco de los concilios africanos. Era el mismo listado de los concilios de allá, de Trento. Dice, en el último decreto... A ver, otra vez. Dice, en el último decreto de este concilio ecuménico fue presentado un elenco de los libros sagrados conforme al elenco de los concilios africanos y del decreto gelasiano. Dice, es el mismo listado que se presenta de allá, es el mismo. No es que, no, allá vamos a definir, el canon ya estaba definido, dice. Ok, te acepto todo eso. Ahora, toma más razón mi argumento. Si todos esos concilios consideraron en la misma lista de libros y los ortodoxos son conciliares, no se trata de un listado diferente, no se trata de un listado diferente. Dice, el canon del concilio, dice, mis hermanos, esto es claro, hermanos, yo lo estoy leyendo con libros. Yo no me estoy inventando nada. No es que el canon, tuvieron canon hasta el 300, hasta el 1546. No, el yo no mismo dije listado. eso. Yo no dije eso. No, te dije que lo dijiste. Yo no he dicho eso. Por eso, solo aclaro que yo no lo dije. Yo le estoy leyendo para los hermanos. Dice, conforme al elenco de los concilios africanos y del decreto gelasiano, el 4 de febrero de 1442. No se trata de una definición solemne, sino de una profesión de fe en el canon bíblico. El canon de Florencia es idéntico a aquel que se aprobó mediante la definición del concilio de Trento, tanto en el que se refiere al contenido del elenco como a la disposición de los libros bíblicos, con la única excepción
de que los Hechos de los Apóstoles está ubicado antes del Apocalipsis. Te puedo leer lo del Concilio de Trento, que dice que son los Ok, mismos libros. vuelvo a decir mi pregunta. Si todo lo que has leído es que varios concilios ratificaron la misma lista que ustedes tienen y los ortodoxos son conciliares, ¿por qué los ortodoxos no tienen el mismo canon? Ese no es problema mío. Yo te leí que ellos, la Iglesia de Oriente, se suscribe al canon largo. ¿Sí o no? ¿Sí te lo leí? Sí. Ujú. Entonces, ¿cuál es el problema? Ahora, O sea, ¿ustedes tienen 88 libros? no, señor, no. Entonces seamos serios. Ellos se adscriben o se suscriben al canon largo, y si ellos tienen más, eso no es problema, pero ellos se suscriben. Ahora, para ir aterrizando, porque tengo que cenar, ya llevo varias horas, Ever, pues ya no te pude leer aquí pues sobre los concilios. Eh, por ejemplo, el concilio de Constantinopla 869 habla pues habla aquí pues, el primado jurisdiccional antes del cisma, 869. Los ortodoxos en el Concilio de Florencia aceptan la primacía de jurisdicción después del cisma, en 1439. Ellos lo aceptan. Y pues se dice, en el decreto se definía la procesión del Espíritu Santo, del Padre y del Hijo, y reconocía el primado del sucesor de Pedro como cabeza de la Iglesia universal. Entonces, podemos ¿En leer. serio? Entonces, ¿por qué están divididos? Y en la página ortodoxa, en la página oficial de la Iglesia Ortodoxa, ellos dicen que las razones por la cual la sede romana fue cismática es por el filioque y la infabilidad papal. Te lo acabo de leer. ¿Sabes qué es el Yo también te filioque? estoy citando la fuente, ¿Sabes qué es la el filioque? página oficial de la Iglesia Ortodoxa. ¿Sabes qué es el filioque? Sí, el añadido al símbolo de los apóstoles. Pero ¿sabes qué es la infiabilidad papal? El asumirse como el, el obispo de jurisdicción mayor o de jurisdicción universal, perdón, me trabé. Te lo voy a leer. Te lo voy a leer. Ahora no aceptan primado de jurisdicción. Ahora no lo aceptan, pero lo aceptaban y firmaron un tratado de omnímoda obediencia al primado de Roma, que ahora ya no, ese es otro problema, pero ¿Por qué no lo aceptan ahora? porque pueden hacer lo que les dé la gana. No, ¿sabes por qué no lo aceptan? Porque contraria a todos los concilios, Falso. ¿no? Te lo voy a leer. Te estoy Ahora, para escúchame. para La ir. misma página ortodoxa dice que ellos se limitan a definir lo que está definido en los concilios. Por eso es el problema del filioque. Eso es ahora. Y te lo voy a leer que sí tratan el tema de la filioque en el Concilio Cuarto de Constantinopla. Ahora que Ok. se echen atrás, esa es otra cosa. El concilio comenzó, esto viene del diccionario Paredes Garcete. El concilio comenzó sus sesiones el 5 de octubre del 869 en la iglesia de Santa Sofía y se clausuró el 28 de febrero del 870. Se celebraron 10 sesiones. Al principio no contó con muchos asistentes, pero en las últimas sesiones asistieron alrededor de 100 obispos, los patriarcas de Antioquía y Jerusalén enviaron sus representantes, y en la sesión novena también se personó un representante de patriarca de Alejandría, Antioquía, Jerusalén y Alejandría. El objeto principal de los debates conciliares se centró
en el proceso contra Focio y sus seguidores. En la primera sesión se proclamó el llamado Libellus Satisfactionis, que contenía la profesión de fe del primado del obispo de Roma, la condena del iconoclasmo y de los errores de Focio. En la sesión quinta y séptima estuvo presente Focio, pero se negó a reconocer la culpabilidad. Entonces ahí se trata. ¿Quién era Focio? Focio. Ya, permíteme, ya te lo busco. Porque él, bueno, si mal no recuerdo, él estaba con el problema de los iconoclastas, si mal no recuerdo. Él estaba en esa situación. Los ortodoxos en el Concilio de Florencia aceptan la primacía de Pedro de jurisdicción después del cisma. Eso pues está en el diccionario Paredes Garcete. Ok, Martín, ya me tengo que ir. Son casi las 9:30 en mi país y ya me tengo que dormir. ¿Ah? Solo Aquí son las gracias 9, por su, la misma hora tenemos. gracias por dejarme subir. Y solo te recalco que no pudiste hablar de la revelación y la confesión, no me pudiste mencionar el canon 6 de Nicea, no me demostraste por qué los ortodoxos tienen el diferente canon y no me probaste que el primado es jurisdiccional. Un abrazo, Martín. Ahora te lo mostré que no lo quisiste aceptar porque yo lo que te dije, lo que yo te dije y te lo repetí 2 veces y no tienes la suficiencia, ¿Ya atacar? la suficiente seriedad como para aceptar lo que se te está diciendo. Jesús le dice, eso no te lo reveló carne ni sangre, pero ahora yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Esta piedra utiliza el jouto, jojo, auto, que es lo mismo que el tautetí, que significa esta misma, la antes mencionada. ¿Cuál es la antes mencionada? Y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra, la piedra antes mencionada, que La no revelación. es imposible que Cristo esté hablando de él mismo porque él es la primera persona y eso no se aplica para la primera persona, sino para segunda, tercera persona. Tú dijiste que Pedro es segunda persona y la tercera persona son las palabras. Una palabra no es persona, Señor. A ver. Entonces, lo que usted ha venido a hacer acá es hacer el ridículo porque no tiene la honestidad. Usted dijo, nosotros venimos, usted dijo, y pensé que eras una persona seria, pero sos un pobre engañado, que no tiene argumentos. Por eso vimos que vino a cantinflear y yo lo respeté hasta que él fue medianamente respetable. Pero decir esas mentiras, no me respondiste. Cuando él dijo que él tiene historia y tiene sucesión apostólica porque viene de Lutero, eso lo dijo él. Después dijo, no, nosotros venimos de los anglicanos. Los anglicanos fueron fundados por Enrique VIII. Tiene sucesión ni él ni Lutero. Y después dijo, bueno, nosotros somos una denominación pentecostal. Entonces, ¿cómo es posible que este señor pueda mentir tan descaradamente? Muéstrame, le dije, te voy a mostrar dónde hubo decisión antes de Trento, porque él decía que hubo decisión hasta Trento, que es 1546. Y yo le mostré con libros, este libro es protestante, yo le mostré cómo sí había habido decisión oficial antes de Trento. Entonces, mis hermanos, vemos cómo este señor es un charlatán, mis hermanos, porque yo mostré libros y le mostré cómo sí trataron la filioque. Es cierto, ahora los ortodoxos no aceptan un primado jurisdiccional, pero sí lo
aceptaban, sí lo aceptaban. Eso fue el 29 de junio, dice, en el año 1000, empiezan el 24 de junio y termina el 29 de junio, de 1274, en el segundo concilio de León, después del cisma de 1054. Entonces, ¿qué me viene a contar? Cuentos. Ha visto un par de videos este señor. Ha visto un par de videos, mis hermanos. Y yo le mostré cómo sí tenía, Roma tenía el primado jurisdiccional. Eso se lo leí en la página, pues, 427, si mal no recuerdo, del libro Los Padres de la Iglesia. Los Padres de la Iglesia, se lo mostré en este libro. Se lo mostré en la página 188, hablando de San Irineo de León, que habla pues que la primera iglesia, la de mayor autoridad desde su origen, era la iglesia de Roma. Entonces, venir a hablar tonterías así como este señor, mis hermanos, no, pues no tiene sentido. Se viene a hacer el serio, pero vemos de que no sabe nada. Jesús le dice a Pedro: bienaventurado, porque eso no te lo reveló carne ni sangre. Pero esa misma confesión la hacen los demonios, la hace Marta y la hace Natanael. Entonces, ¿por qué si era la confesión la roca? ¿Por qué no les dijo bienaventurado eres, bienaventurada eres Marta? Y yo te digo que tú eres Pedro. Eran las mismas palabras prácticamente. Entonces es ridículo pues que personas así se quieran hacer los conocedores cuando no tienen pues primero la honestidad para pues a decir sí, mi denominación es tal, pues nosotros amamos a Cristo, nosotros hacemos el bien, nosotros queremos buscar la santidad, sino que vienen a mentir y decir, pues, yo le dije, ¿puedes mostrarme que tu iglesia estuvo en los primeros siglos? Sí, lo puedo hacer. No, es falso. Es falso, mis hermanos. Gracias a Ever, porque gracias a él tengo material para subir a YouTube. Ya es segunda ocasión, pues, que sube acá, pero es un payaso, mis hermanos. Es un payaso porque termina burlándose cuando yo le digo, a mí me gusta ser serio. No me gustan las tonterías, mis hermanos. No me gustan las tonterías de estas personas. Mañana, pues, mañana continúo. Ahora, pues, ya es noche. Ya voy a cenar. Mañana continúo. Así que bendiciones. Esto yo lo subo a mi canal de YouTube. Pues para edificación de los hermanos. Yo le recomendé un libro, ni lo anotó, mis hermanos. El libro es protestante. Cuando yo le pregunté, ¿qué piensas de los deuterocanónicos? ¿Cuál es el papel de los deuterocanónicos en la teología del Nuevo Testamento? No sabe qué es eso, mis hermanos, porque es una persona que solo ve un par de videitos, no estudia, mis hermanos. Igual el otro que me dijo, tú lees solo libros del magisterio, por eso le mostré la cantidad de libros que tengo y libros protestantes, con eso mismo lo refuto. Así que bendiciones, mis hermanos, un fuerte abrazo y que viva Cristo Rey.